Cuando se habla de Velasco siempre surge una pregunta. ¿Arruinó realmente el país? Velasco está claro, él lo dice, ni comunismo ni capitalismo. Él está buscando una suerte de modelo intermedio, de tercera vía para el Perú. Le hemos trasladado a Velasco una crisis que explota en la década de 1980. Todas las economías agrarias de exportación entran en crisis, colapsan. Pero en los 70, en la época de Velasco, hay crecimiento económico en el agro. Parte de esta pérdida de control paulatina que va teniendo Velasco es su intentona por tratar de declararle la guerra a Chile. Cuando se produce el golpe de estado de Pinochet en el año 73, las cosas cambian. Ahí empiezan a haber tensiones. Cuando da el golpe de estado Morales Bermúdez, lo da el golpe de estado desde Tacna, ¿ya? Y su visita coincide con los ejercicios que hacían, ejercicios militares. Los tanques pues tienen que sacarse cada una vez al año, por lo menos moverse, y se hacen ejercicios militares en el sur, ¿ya? Hacia Tacna, cerca de Tacna. Y entonces el mito luego se construye, ¿no? Que Velasco estaba preparando la recuperación de Arica y Morales Bermúdez le da el golpe. En tiempos en los cuales caen dictaduras, vamos a hablar de un periodo histórico que genera controversia y genera puntos de vista bastante encontrados, el velasquismo. ¿Por qué hablar del velasquismo hoy? Para eso ha venido aquí al programa Rolando Rojas, invitado del día de hoy. Rolando, bienvenido al Buen Librero, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gianfranco. Encantado aquí para conversar sobre este libro y sobre el personaje, ¿no? Que pertenece además a esta colección de historias mínimas, Los años de Velasco, publicado por el IEP. Cuando se habla de Velasco siempre surge una pregunta, ¿no? Dentro de muchos peruanos. ¿Arruinó realmente el país? Depende, ¿no? Bueno, a ver, por lo general, cuando hablan de arruinarse se refieren a la parte económica y en particular al agro, ¿ya? Porque hay varios otros aspectos donde hay indicadores más bien positivos, ¿no? Pero en realidad cuando uno mira con más precisión, ¿no? Las cifras, en realidad lo que hace Velasco es reorganiza la propiedad o redistribuye la propiedad, la difunde entre la población, la propiedad estaba muy concentrada, pero cuando uno mira las cifras, nuestro crecimiento agrícola sigue, o sea, está baja un poquito, porque obviamente se descapitaliza, no sé, pero no está en crisis, ¿no? En realidad le hemos trasladado a Velasco una crisis que explota en la década de 1980. En 1980, América Latina es la década perdida de América Latina, porque estamos en recesión. Todas las economías agrarias de exportación entran en crisis, colapsan. Pero en los 70, en la época de Velasco, hay crecimiento económico en el agro. No tanto, si quieres, como años previos, pero hay crecimiento económico. Hay preguntas mucho más profundas a propósito del tema y también algunos clichés, ¿no? Muchos asocian, y creo que también es un error asumir que Velasco fue un gobierno comunista. Velasco está claro, él lo dice, ni comunismo ni capitalismo. Él está buscando una suerte de modelo intermedio, de tercera vía para el Perú. Él se declara en realidad nacionalista, antiimperialista, eso sí, pero su régimen podríamos más o menos definirlo como un régimen nacionalista y reformista, ¿no? Está tratando de crear una economía mixta, no. A diferencia, los países comunistas como Cuba, por ejemplo, eliminan las empresas privadas, la propiedad privada. Velasco no hace eso. Hace algunas nacionalizaciones, expropiaciones, pero más bien trata de mantener una economía mixta en el sentido de que hay empresas a las que, por el contrario, Velasco más bien incentiva
al empresario industrial, lo hace crecer. Incentivos, dólar barato, exoneraciones tributarias para que importen bienes de capital. Ese es el empresariado que él le interesa fomentar, porque él entiende que ahí se genera desarrollo, se genera empleo formal y empleo con muchos derechos, ¿no? Y de otro lado, sí, hay un gran sector de empresas públicas que crece, y hay otro sector que él también promueve que no tiene tanto éxito, porque dura poco el régimen, se necesitaba más tiempo probablemente, pero son estas empresas autogestionarias de propiedad social, una suerte de cooperativas con apoyo del régimen, ¿no? Entonces su modelo en realidad no era un modelo comunista, era un modelo más bien de economía mixta, donde no hubiera un monopolio y un poder abultado del empresariado, sino que también los propios trabajadores controlaran algunas de las empresas y el Estado regulara un poco cómo funcionaba la economía con las empresas públicas. Ahora, ¿por qué hago esta asociación a esas dos primeras preguntas, ¿no? Arruinó el país, se le asocia con el comunismo. ¿De dónde? Claro, fuerte. ¿Por qué vienen estas preguntas dentro del imaginario público de algunas personas? ¿Y de dónde viene esta demonización del gobierno de Velasco? Ya, esto viene a finales de los años 80, cuando la derecha en el Perú se ha recompuesto, ha comenzado a reorganizarse, se ha renovado con Vargas Llosa y con todos los jóvenes, en esa época jóvenes, de libertad, ¿no? Algunos de ellos que luego pasan al fujimorismo. Ahí empieza a elaborarse toda una narrativa negativa sobre el régimen de Velasco, sobre todo por esto que te comentaba, porque en los 80s empieza la agricultura entra en crisis por diversas razones. Mucho tiene que ver el factor externo, ¿ya? La sequía del 83, entre otras cosas. También factores internos, obviamente, pero ya de los gobiernos de ese momento, ¿no? Que eran Belaúnde y Alan García. Y esa crisis de los 80 se le hace responsable a Velasco. ¿Ya? Ahí empieza una suerte de demonización del proceso de reformas de Velasco, que en su momento había contado con mucho apoyo, incluso de sectores de la élite. La reforma agraria, para los que se acercan por primera vez a este tema, es la que hace Velasco, es la tercera reforma agraria. Había hecho la reforma agraria, había intentado Manuel Prado, y había formado una comisión con Pedro Beltrán. Pedro Beltrán viene a ser así, no sé, una suerte de Hernando de Soto de nuestra época. Era como la gran personalidad neoliberal, banquero, dueño de la prensa. Él conduce un pequeño proceso, pequeño, ¿no? No cambia mucho, pero desde un gobierno de derecha como el de Manuel Prado, hay una política de reforma agraria. Luego, con la reforma agraria del gobierno militar de Pérez Godoy, y también lo intenta hacer Belaúnde. Con esto lo que te quiero decir es que desde diferentes sectores políticos hay una visión positiva, hay una visión que considera necesaria una reforma agraria, modernizar el agro, incluso desde los sectores de las élites, varios gremios empresariales, la Cámara de Comercio de Cusco, por ejemplo, entre otros, ¿no? Pero se declaran a favor de una reforma agraria. En esos momentos la reforma agraria es más o menos bien recibida, es aceptada. Hay, por supuesto, los críticos, algunos críticos, por ejemplo, van a señalar que la reforma agraria debió hacerse solo en la sierra y no en la costa, porque en la costa había haciendas tecnificadas, un empresariado que exportaba, generaba divisas, ¿no? Pero sí había un consenso. La modalidad es la diferencia, ¿no? Empieza con Prado, sigue con Pérez Godoy, Belaúnde también lo intenta hacer. Claro, Velasco la hace de una manera más radical, la hace a la manera militar, ¿no? De arriba abajo, impone y profundiza el proceso.
Claro, porque uno esperaría, además de las otras reformas casi nadie las recuerda, porque incluso son calificadas de no haberlas hecho con la radicalidad que suponía una reforma de ese tipo, porque no le rompen el espinazo justamente a esa clase dominante que había establecido el vasallaje como moneda corriente. El Perú vive hasta finales de la década de los 60 con prácticamente hacendados que tenían haciendas de hectáreas enormes y campesinos que vivían en condición de vasallaje, prácticamente. Sí, claro, o sea, ya viendo otro aspecto de la reforma agraria que tiene que ver el aspecto social, ¿no es cierto? Al cual nadie se refiere. En el aspecto social, Velasco viene a ser como una suerte de gran modernizador de la sociedad peruana, ¿ya? Gran modernizador del campo, ¿no? En el sentido que, en efecto, las haciendas, las haciendas habían establecido un régimen, no solamente económico, sino un régimen social y político. Por ejemplo, no pagaban salarios, ¿ya? Es decir, el trabajo gratuito estaba prohibido en el Perú. Había incluso una ley del yanaconaje que se había incentivado por el APRA, pero que en los efectos, en la práctica no funcionaba y había trabajo gratuito en el Perú. Los esfuerzos de educación, ¿no? Por ejemplo, sabemos, está documentado que el propio campesinado construía sus escuelas, ¿ya? Los hacendados llevaban maquinaria y se tumbaban las escuelas. Había un régimen no solamente económico, sino también social y de poder que limitaba el ascenso social, limitaba la participación económica del campesinado, y eso se acaba con la reforma agraria. La reforma agraria abre una serie de compuertas para la movilización campesina, para su acceso a la escuela, para su vinculación más directa con el mercado. El campesinado, con la reforma agraria, ahora tiene propiedad, tiene mayores ingresos y puede participar de una manera más efectiva en el mercado. Esto que conocemos ahora como el emprendurismo, ¿no? No habría sido posible sin la reforma agraria, sin las migraciones también, ¿ya? Pero la reforma agraria libera este vasallaje que tú comentas y permite que florezca un poco más adelante, poco a poco, el emprendedurismo de los sectores rurales, ¿no? Claro, algo que comentaba Nelson Manrique, bueno, recientemente fallecido y que coincide contigo es, claro, todas estas reformas de corte social podrían haber sido tomadas por algún tipo de partido quizás socialista o quizás de corte un tanto más de ese tipo, no por un militar que hasta ese momento tenía un corte más conservadurista. ¿Por qué y cómo es que Velasco obtiene el apoyo de otro tipo de fuerzas armadas como la FAB o como la Marina, que hasta ese momento sí tenían ese tipo de corte? Ya, a ver, mire, dos cosas, Gianfranco. Primero que ¿por qué aparece un Velasco? ¿Ya? La situación en el Perú, sobre todo en el campo, a mediados del siglo XX, todavía éramos un país rural, bastante rural. Habían ido apareciendo una serie de movimientos campesinos que se habían insurreccionado para recuperar tierras que se les habían sido arrebatadas, y en otro caso para hacerse de la tierra que ellos habían hecho productiva. Por ejemplo, en la Convención, que es el polo más radical de estos movimientos campesinos, el campesinado andino que había ido a la selva de la Convención en el Cusco había trabajado, había hecho productiva tierras eriazas que pertenecían a las haciendas, pero que no estaban en producción. Invierten sus pequeños capitales, su trabajo, y empiezan a reivindicar que ellos son los que han hecho producir esas tierras, y que esas tierras deberían mantenerse, porque los hacendados los quieren expulsar. Cuando
cuando los campesinos empiezan a levantarse, insurreccionarse, y de hecho, en el caso de la convención, expulsan a los hacendados y redistribuyen la tierra entre los campesinos, los militares entienden que este era un proceso irreversible, que era un proceso que estaba ocurriendo desde abajo, y Velasco lo que hace es, al dar el golpe de Estado, lo que hace es tomar el control del proceso de la reforma agraria para que no desemboque en una situación revolucionaria. Porque habían dos grupos, el Frente de Liberación Nacional y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que habían visto en la convención, ambos grupos guerrilleros tratan de vincularse a la convención para entroncarse con ese movimiento, procuran convertir esa lucha por la tierra en una lucha por el poder. Bueno, Velasco entiende que ese proceso había que tomar su conducción para que no se asociara. Por eso es que Velasco lleva a cabo ese conjunto de reformas. Ahora, cuando él ya llega al poder, en realidad mi análisis es que en realidad es un grupo relativamente pequeño. ¿Ya? Es un grupo relativamente pequeño, y es un grupo pero que tiene el principal activo, es que es Velasco, que como es una organización vertical, la cabeza controla al conjunto de órganos, y Velasco sabe pues más o menos controlar puestos claves, y en realidad es el ejército el que prácticamente obliga a las otras dos fuerzas, a la Marina y a la aviación, a plegarse al proceso. No estaban todos con Velasco, ¿ya? En las Fuerzas Armadas habían varias facciones. La de Velasco tenía la ventaja de que tenían la cabeza y algunas instituciones claves. Te doy un ejemplo, ¿no? Cuando toman el poder y empiezan a debatir sobre en el Consejo de Ministros, ¿nacionalizamos la IPC o no? Bueno, la mayoría dicen que no en el Consejo de Ministros. Pero había un comité, el comité de oficiales asesores de la presidencia, que eran coroneles, mayores, que ellos más bien se plantan ante el Consejo de Ministros y amenazan con dimitir si es que no se expropia la IPC. Si es que ellos hubieran dimitido, que era más o menos como 60, el régimen habría tenido serios problemas para su consolidación, y por lo tanto los sectores conservadores dentro del régimen ceden. Entonces, al inicio es un régimen. La composición es bastante heterogénea, ¿no? Luego Velasco tiene la capacidad de ir moviendo las piezas, ir controlando, pero yo diría que es sobre todo un grupo relativamente pequeño que está bien posicionado y que logra arrastrar al resto de fuerzas de los sectores militares, ¿no? Ahora, él entra en el 68, pero estaba previsto que él en el 69 pasara al retiro. Eso quiere decir, o sea, que él tuvo que hacer ahí una jugada para poder quedarse en el poder de la Junta Militar. Sí, claro. Ahí hay varias anécdotas sobre eso. Yo lo que he reconstruido, digamos, de las fuentes fue más o menos así. En efecto, en el año 69 él pasa al retiro. Se había aprobado un estatuto que no señalaba nada, ¿ya? O sea, digamos que por los documentos oficiales previos, él debió haber pasado al retiro. Pero en el estatuto que regula al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas no se dice nada. Velasco era consciente que mucho dependía de la cabeza, y el sucesor debió haber sido el general Montaña, que era un conservador. Así que lo que hace Velasco es hace la reunión de la Junta de Gobierno. Hay un empate, ¿ya? Hay un empate. Velasco zanja el asunto diciendo, bueno, no hay consenso, yo defino, seguimos, ¿no? Y entonces
Pero lo que te quiero decir es que hay un momento de pugna por empujarlo a Velasco. Por empujar a Velasco a que deje el régimen, y alrededor ya se han hecho mitos, ¿no? Que Velasco puso una pistola en el escritorio diciendo, bueno, a ver, discutamos si me van a relevar o no del cargo. Existe ese mito, o sea, que Velasco puso una pistola a ver quién me quita el poder a mí. O sea, puso el revólver y dijo, bueno, discutamos, ¿no? Pero el mensaje era claro. No dijo esa palabra, pero el mensaje era... Claro, el mensaje es evidente, claro, ¿no? La de un generalote, literalmente. Sí. Interesante saber eso, ¿no? Porque, claro, aquí también hay una visión importante del mundo, ¿no? Porque, claro, en el libro tú mencionas que mientras que la Marina y la Fuerza Aérea habían recibido instrucción por parte de los estadounidenses y por parte de los británicos, más bien el ejército había recibido instrucción por parte del CAEM, del Centro de Altos Estudios Militares, y que más bien había tenido la visión de ver la necesidad alrededor del país porque habían visto justamente qué era lo que pasaba al interior del país, y eso había generado una conexión diferente de lo que pasaba fuera de Lima, y la desconexión que había pues de estas otras dos fuerzas del orden versus lo que veía el ejército mismo, ¿no? Sí, a ver, mira, dos cosas sobre eso. Mira, primero, que a diferencia de las otras ramas de las Fuerzas Armadas en el ejército, se habían reclutado entre la oficialidad a jóvenes, adolescentes de sectores de la clase media baja y muchos de provincia. Leonidas Rodríguez, por ejemplo, uno de los hombres fuertes del régimen, era cusqueño, hablaba quechua, tenía vinculación con el campesinado. Era de la clase media provinciana, ¿ya? De la clase media cusqueña. Velasco mismo venía de Piura, de un sector relativamente modesto. No, su familia no era campesina, pero no eran grandes familias de provincia. Entonces ellos vienen ya con una experiencia social distinta a la de las otras ramas del ejército. Y luego está el tema del CAEM, que en efecto, el CAEM es el Centro de Altos Estudios Militares, que empiezan a reformular toda la formación que recibía un oficial, ya no solamente en cuestiones castrenses, sino en cuestiones de geopolítica, y acá Julio Cotri señala que en el CAEM desarrollan un concepto o una doctrina de la seguridad nacional que es fundamental para entender a Velasco y a su grupo, ¿no? Y es que empiezan a concebir que la seguridad nacional de un país no solamente radica en la cantidad de armas que tienes, en los oficiales, sino también radica, por ejemplo, en la capacidad de tu economía, en tu industria. Llegado un conflicto, si no tienes industria que la puedas orientar a la producción si tienes una población de analfabetos, si tienes una población mal alimentada, pobre, en cualquier conflicto vamos a perder, ¿no? Y siempre nos había quedado el tema de la guerra con Chile, ¿no? Al fin y al cabo son los estados y las sociedades los que ganan una guerra, una sociedad económicamente poderosa frente a una sociedad económicamente débil, obviamente va a tener mayor ventaja la económica, y entonces conciben que había que modernizar el país, que en un escenario de conflicto militar no teníamos los recursos humanos estaban debilitados, había que fortalecer la economía, fortalecer sobre todo a la población rural, donde se concentraba el analfabetismo y se concentraban los peores indicadores de pobreza del país, ¿no? Entonces van con otra visión, y luego ya en el régimen o en el propio CAEM se van a relacionar sobre todo
con la democracia cristiana. Velasco, cuando le preguntaban cuál es su ideología, él siempre se refería que estaba mucho más cerca de la democracia cristiana de Cornejo Chávez, ¿ah? Porque en la democracia cristiana habían dos facciones de Cornejo Chávez que planteaba reforma agraria, que planteaba programas de vivienda, ¿no? La famosa reforma urbana, entre otras cosas, ¿no? Y otro grupo con el que también se vinculan porque van a dictar clases en el CADMI es el Movimiento Social Progresista. Algunos de sus intelectuales luego son funcionarios del gobierno, asesores, entre otros. Entendido entonces, porque claro, uno entendería entonces que Velasco tenía esta visión macro y esta visión macro es la que lo lleva a entender también que una necesidad del país popular, porque digamos, muchas personas apoyaban en ese momento la nacionalización de la IPC. Es más, el mismo diario El Comercio en algún momento había estado a favor de la nacionalización de la IPC en ese momento. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Todo el momento, El Comercio es uno de los que hacen campaña por la nacionalización de la IPC. Y cuando se hace, todos los periódicos y todos los sectores celebran la nacionalización. De hecho, la nacionalización se había aprobado, bueno, el Congreso de Belaúnde, con todos los sectores políticos representados allí, odriismo, todos, le habían dado el mandato a Belaúnde para que negociara el retorno de los yacimientos de La Brea y Pariñas al Perú, y incluso dejando abierto la posibilidad de una nacionalización. Belaúnde se lo plantea en realidad, ya Belaúnde en las negociaciones para que retornen los yacimientos, él llega a colocar la carta con los representantes de la IPC, que si no se llegaba a un acuerdo satisfactorio, porque ellos exigían mucho a cambio de devolvernos los yacimientos de petróleo, poner la carta de que si no había un acuerdo con las condiciones que estaba pidiendo el Perú, bueno, estaba también la posibilidad de una nacionalización. Efectivamente, ¿no? Y luego de esto, también había un plan por parte de Velasco por industrializar el Perú. Lo que falla es aquí, y esto es lo que yo he podido recabar de tu libro, es que el empresariado peruano básicamente dependía de las inversiones extranjeras y de su tecnología. Esto hizo que se produjese un divorcio, es decir, el empresariado peruano, al depender de estas inversiones extranjeras y ver justamente por otro lado las expropiaciones y las nacionalizaciones, decide darle la espalda al gobierno de Velasco porque lo consideraban básicamente un autoritarismo y demás. Que de haber tenido el respaldo de la clase empresarial peruana, probablemente hubiésemos tenido una alianza que hubiese sostenido el régimen velasquista durante muchísimo más tiempo. Lo cual me lleva también a otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasó y por qué la clase empresarial peruana no apostó nunca por una industrialización? ¿Por qué no generamos industria en el Perú durante el velasquismo, ¿no? A ver, mira, el impulso para la industrialización en realidad empieza un poco antes, ¿ya? Hay una ley industrial previa. Belaúnde hace algunos alientos de estímulos para la industrialización. Pero ya entrando a lo de Velasco, cuando él se propone fomentar la industrialización, que era un programa fuerte dentro de sus propuestas, él identifica claramente que que no puede haber un desarrollo empresarial, un desarrollo industrial sin la participación del empresariado. Y entonces,
procura hacer lo que hizo Perón en Argentina, que un acuerdo tácito con los empresarios. Yo te protejo el mercado, te doy incentivos para que tú, para que tú produzcas, ganes y luego reinviertas eso, ¿ya? Y que es más o menos lo que va a intentar Velasco. Él da una serie de incentivos tributarios, transferencias de capital a través de varias modalidades, ¿no? Si tú querías invertir bienes de capital para la industria, no pagabas impuestos. Y es más, tenías $1 especial, ¿no? Los dólares estaban controlados, el régimen te subsidiaba de esa manera, dándote dólar a un precio especial cuando se trataba de traer ciertos bienes de capital o algunos insumos necesarios para la industria. Entonces, esa es una primera cosa que Velasco hace. Luego, va a promover o va a organizar varios encuentros entre el gabinete de ministros y los empresarios. De hecho, Velasco nombra a Dibós como alcalde de Lima, porque Dibós, si no me equivoco, había sido o era presidente de la Sociedad Nacional de Industria, ¿ya? Ahora, el problema es que, a diferencia de Perón, Velasco no logra establecer una alianza, porque para que el programa industrial, digamos, que tuviera un cierto éxito, ¿no? Necesitaba, pues, de la reinversión, de la participación del empresariado. Pero el empresariado, sobre todo porque Velasco le aprueba una famosa ley de comunidades industriales. El empresariado rechaza cualquier alianza con el régimen, ¿no? Aprovecha lo que el régimen le proporciona, pero no se compromete con el proceso de industrialización. Ahora, esta ley de comunidades industriales, ¿qué implicaba y en qué perjudicaba al empresariado peruano? Esta ley lo que promovía era lo siguiente: que los trabajadores, que el obrero de las industrias participara en la distribución de las utilidades de la empresa, ¿ya? Y en segundo lugar, colocaba a un representante en el directorio de las empresas. La idea de Velasco era que los empresarios tenían mucho poder, y ese poder había que balancearlo para que con representantes de los trabajadores en el directorio. En pocas ¿no? palabras, quería crear un proletariado. Bueno, ya existía el proletariado. Lo que quería armonizar en realidad, claro, a los empresarios, porque en su lógica, y eso está en los escritos de los ideólogos, ellos pensaban que si el empresario repartía utilidades, los trabajadores iban a tener incentivos, por ejemplo, para no ir a la huelga, ¿ya? Y para que aumenten la productividad. Si los trabajadores tenían un representante en el directorio, se iban a poner los obligaba a ponerse de acuerdo en cuanto a derechos, en cuanto al régimen de los horarios, etcétera, etcétera. Ojo que esas utilidades en realidad eran utilidades que no se repartían en dinero, sino más bien en acciones, ¿ya? La idea del régimen era que los trabajadores, a través de esas utilidades, fueran recibiendo acciones hasta el 49% más o menos, ¿ya? Siempre la mayoría le iba a tener el empresario, pero obviamente un empresario iba a querer el control total de su empresa. Y entonces se oponen a la ley. Empiezan a tener doble contabilidad,
o para que no haya utilidades empiezan a comprar por adelantado bienes de capital, se estoquean de maquinaria, de insumos, y entonces le sacan la vuelta a la ley y en algunos casos sí los trabajadores logran participar del accionariado de las empresas, pero en general no logra armonizar, al contrario, ¿no? Los empresarios se sienten atacados y están en contra de esa ley. Bueno, y no funciona, ¿no? Digamos, Velasco pensaba que el régimen consideraba que los empresarios iban a participar, digamos, de buena gente, en este proceso, ¿no? En aceptar la ley de comunidades industriales y en participar del proceso de industrialización, ¿no? Entonces eso ocurre con el empresariado y digamos que ese divorcio, digamos, no le permite al régimen también sostenerse del todo. Hay una serie de divorcios que ocurren con diferentes sectores que pudieron también armonizar con Velasco y finalmente no logran armonizar. Por ejemplo, el divorcio entre Velasco y el SUTEP, por ejemplo, que también impide algunas de las reformas que Velasco tenía previstas para la educación peruana también. Sí, Velasco tiene, bueno, el régimen, ¿no? Tiene una reforma educativa cuyo ideólogo cuyo ideólogo es el famoso filósofo Salazar Bondi, ¿ya? Augusto Salazar Bondi, y un cuerpo muy calificado de técnicos profesionales de la educación. ¿Ya? La reforma educativa vista por los académicos de América Latina era uno de los mejores proyectos que se habían propuesto para América Latina. Bueno, ahí también hay un problema, ¿no? Tiene que ver también con las maneras del régimen. Hay un problema aquí con la reforma educativa porque una reforma que no contemplaba un alza significativo de los salarios de los maestros, ¿ya? Y el SUTEP todavía no existían varios, en el 70, el SUTEP es del 73, existían varios gremios del magisterio que básicamente su principal exigencia era aumentos de salarios. Y además tenían el antecedente de que Belaunde en su gobierno les había aumentado el 50% de sus salarios. Ya les había prometido doblarles, duplicarles el 100%, pero solo pudo cumplir 2 años, los 2 primeros años de su gobierno, 25, le subió 50%, y Velasco no tenía los recursos pues para hacerle una gran oferta, y no recuerdo exactamente la cifra, pero es un incremento de sus salarios poco significativo. Entonces los maestros empiezan a enfrentarse al régimen, se cierran, ¿no? Se ponen a la defensiva frente a la reforma educativa, porque aparte que no les daban un incentivo monetario, la reforma educativa significaba también una suerte de reentrenamiento de los maestros. ¿Qué cosa quería decir eso? Que muchos inspectores, muchos profesionales llegaban a las escuelas y significaba tiempo, horas, capacitaciones, usar el tiempo libre de los maestros para esta reingeniería educativa, ¿no? Porque había que capacitarlos en los nuevos planes, en los nuevos contenidos, en las nuevas metodologías, y el SUTEP responde con un boicot a estos talleres, a estos programas de capacitación, y es paradójicamente la fuerza que más desestabiliza desde la izquierda al régimen de Velasco, ¿no? Le hace huelgas
masivas, contundentes. El régimen responde también con dureza, entra en una dinámica de confrontación en el cual pues casi nadie gana, ¿no? Nunca los maestros van a recibir un incremento salarial porque no hay la caja necesaria, y la reforma educativa se va a llevar a medias porque era importante la participación de los docentes para cualquier reforma educativa. Claro, el plan de Velasco, digamos, estaba contemplado para una cantidad de años y solamente se queda hasta el 73. Se queda hasta el 75, ¿no? Hasta el 75, la ley se aprueba en el 70 y empieza a implementar en el 71, pero en medio de huelgas, de boicot de los maestros para impedir que se lleven a cabo los programas de capacitación, de reentrenamiento, entre otras cosas. Las huelgas duran un montón, ¿eh? Hay huelgas que duran meses. Velasco también tiene respuestas bien duras, manda a los dirigentes al CEPA, a otros los deporta, y se lleva a medias. Con la participación de los maestros, otra cosa habría sido la reforma educativa. Porque yo veo algunas cuestiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, crea el SECAPE, ¿no? ¿Qué fue? ¿Por qué se desactivó? Sí, la reforma educativa de Velasco contemplaba varias cosas, ¿ya? Y un aspecto importante que era la preparación técnica no universitaria, superior pero no universitaria, y forma estos CECAPE, que son Centros Nacionales de Profesionalización, bueno, en el cual, por ejemplo, el diagnóstico más o menos es el siguiente: como vamos a industrializar el país, necesitamos trabajadores calificados, ¿ya? Obreros técnicos, ¿no? Que sepan de mecánica, por ejemplo, mecánica industrial, y en Villa Salvador, la universidad que ahora existe, que se llama Universidad Tecnológica de Villa Salvador, se hace sobre el terreno con los salones, con la maquinaria del SECAPE que había creado Velasco. Electricidad, no electricidad domiciliaria, ¿no? Porque eso es más o menos fácil, ¿no? Electricidad industrial. Hay toda una serie de carreras que nacen para poder proveer de trabajadores calificados a la naciente industria bajo su régimen, ¿no? Y otros en provincias se crean, por ejemplo, pequeñas escuelas o pequeños institutos en zootecnia, de desarrollo agrícola, en crianza de ganado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, más o menos fue una reforma educativa interesante, no solamente para el régimen escolar, sino también pensado para la educación superior, universitaria y no universitaria, ¿no? También en zona rural utiliza los NEC también. Claro, las NEC es un programa que también funciona más o menos bien, que es una idea bastante simple, que en realidad había empezado un poco antes, en la época en la que Luis Eduardo Valcárcel había sido ministro de Educación. Él había creado los núcleos educativos campesinos, ¿ya? Que como la población en la zona rural está muy dispersa, había que crear unidades meso, ¿ya? Tener como una suerte de base, una escuela base que concentrara, por ejemplo, biblioteca, laboratorios, ¿no? Que agrupara varias escuelas pequeñas dispersas, y que desde esta escuela base se circulara pues la biblioteca, los materiales, tuvieran como una pequeña red, ¿ya? Una pequeña red monitoreada desde una escuela base. Y más o menos funciona, ¿ya? Más o menos funciona en el sentido de que hay una serie de innovaciones curriculares, pedagógicas, logísticas, pero siempre en realidad hubo también el problema de los recursos económicos, ¿no?
del 73 hacia adelante, 73, 64, 65, hasta que Velasco sale del poder, vivimos la famosa crisis del petróleo, los recursos de pronto nos vemos con mucho menos recursos que los años previos, y en el campo educativo en realidad no hay una gran inversión, ¿ya? No hay hay un alza, pero hay un pequeño incremento de la inversión en educación, pero una reforma educativa de esas magnitudes necesitaba una fuerte inyección de capital, ¿no? Ahora, si es que nosotros hablamos también, porque estamos hablando, por ejemplo, de toda la parte educativa, está atada también a un afán cultural detrás también, ¿no? Que era la creación de, por ejemplo, el Cinamos y todo lo que fue la política cultural de lo que Velasco enfocaba detrás, ¿no? ¿Qué fue el Cinamos y por qué se desactiva cuando Morales Bermúdez ingresa al poder, ¿no? Sí, a ver, mira, el Cinamos es una institución, es como una suerte de superministerio, aunque nunca tuvo el nombre de ministerio, ¿ya? Ocurrió lo siguiente, todo régimen, en este caso un régimen autoritario, un régimen militar, por lo general forman un partido, un movimiento para canalizar el apoyo de la población. Velasco y la mayoría de los miembros del régimen deciden que no van a formar ninguna organización y el Cinamos viene a reemplazar eso, ¿ya? El Cinamos significa Sistema Nacional de Movilización Social, ¿ya? Una suerte de corporación estatal que hace que desarrolla varias actividades y funciones, ¿ya? Algunas culturales como las que has comentado, ¿ya? Dentro del Cinamos había mucha promoción sobre la cultura andina, las fiestas indígenas, entre otras cosas, pero también era un órgano de adoctrinamiento ideológico, ¿ya? Era un órgano por el cual se difundía un poco la doctrina del régimen, el nacionalismo militar, y se promocionaba, ¿no? Se promocionaba las reformas que el régimen venía haciendo para conseguir el apoyo de la población, ¿ya? Ahora, el Cinamos es una suerte de gran organismo estatal que llega a numerosos lugares donde antes la presencia del Estado no estuvo. Hace también o promueve, ¿no? Canaliza unas numerosas pequeñas obras de infraestructura, ¿ya? Construcción de camino, no los hace directamente, pero hace los proyectos, hace las gestiones para que el ministerio correspondiente lo lleve a cabo, organiza a la población, ¿no? Los conecta con los ministerios, con las oficinas encargadas para construir un puente, para construir un muro de contención, para canalizar alguna sequía, entre otras cosas, ¿no? Luego tiene cierta legitimidad entre la población, hace muchos cursos de capacitación también para formar dirigentes sociales o dirigentes comunales, ¿no? Es una corporación bastante compleja que nunca hemos tenido en la historia del Perú y que se la inventan los funcionarios, los asesores civiles en realidad. Por ejemplo, este Cinamos es el que, por ejemplo, promueve una ley de cine. Este Cinamos es el que, por ejemplo, revaloriza la figura de Túpac Amaru y la utiliza además como un estandarte, ¿no? Sí, a ver, mira, el Cinamos tenía una oficina de difusión cultural, tenía, no sé si la ley de cine lo hace el Cinamos, pero sí participa, ¿ya? Porque en el Cinamos hay muchos profesionales, intelectuales, artistas, académicos que colaboran o que trabajan, ¿no? Con el régimen. Lo que sí hace el Cinamos es organiza una serie de
campañas de títeres, de cine, entre, por ejemplo, entre la población campesina, hace también los famosos afiches de Jesús Ruiz Durán, ¿no? Entre otras cosas. Es un órgano que está vinculado y que trabaja con varios ministerios, ¿ya? Y hace mucha labor cultural. La ley de cine que se aprueba, hay un instituto en realidad, no sé si está vinculado al Ministerio de Educación, pero hay un instituto que es el que hace el reglamento, y hay en efecto, hay un incentivo al cine peruano, al cine nacional, con una orientación social, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Es la huelga policial la que finalmente dinamita el final del gobierno de Velasco, o son otros factores, además de la enfermedad que todos sabemos, la que acaba con él? Sí, o sea, hay varios. Sí, a ver, cuando el año 73 hay dos cosas terribles para el régimen. Una es la crisis del petróleo, que provoca una recesión internacional, y entonces caen nuestras exportaciones, tenemos problemas financieros, y también es el año en el cual Velasco tiene la enfermedad que luego, en una recaída, se le tiene que amputar una de las piernas, y eso le resta movilidad, ¿ya? Ahí empiezan a plantearse los generales, los coroneles, empiezan a plantearse el problema de la sucesión. ¿Qué va a pasar con Velasco? Velasco no va a ser eterno, en algún momento hay que pensar en un sucesor. Y ahí empiezan a formarse algunas facciones. Antonio Zapata sostiene algo interesante que creo que es un factor importante a tener en cuenta, ¿ya? Velasco, digamos que pierde parte de las habilidades o de las virtudes que él había tenido, ¿ya? Porque dentro de las Fuerzas Armadas habían varias facciones, y él había funcionado como una suerte de árbitro entre las varias facciones. No había creado su propia facción, él tomaba la última decisión, ¿no? Hacía que discutieran, no había consenso, él digamos, inclinaba la balanza. Pero después de la enfermedad, él tiene un repliegue, no se puede movilizar tanto, y empieza a apoyarse con un sector que era un sector con una cierta tendencia fascista, mucho más autoritaria de los otros sectores, que lo conocen como el grupo de La Misión, donde está el ministro de Pesquería, Javier Tantalián, que primero que empiezan a endurecer la relación que tiene el gobierno con algunos sectores de la sociedad. Por ejemplo, crean una central de trabajadores de la Revolución Peruana, para tener su propia base de apoyo entre los trabajadores, y a los sindicatos independientes u opuestos, pues mano dura, ¿no? Van a sus locales sindicales con palo y cachiporra, los golpean, toman sus locales, tratan de desaparecerlos. Zapata dice que Velasco, y es correcto, Velasco se apoya en este sector, y entonces los otros sectores empiezan ya a dudar del liderazgo de Velasco. Ya empiezan a preocuparse de que Velasco ha perdido esa capacidad de ponerse por encima de las facciones, y empiezan las conspiraciones para relevarlo, ¿no? Porque tienen la impresión que Velasco ya ha perdido la muñeca política. Y esto se va a anunciar en la huelga policial, ¿ya? Porque en la huelga policial, mira, Velasco se había caracterizado hasta la huelga policial por más o menos tener un control, ¿ya?
antes mucho más de esa enfermedad, pero de todas maneras mantenía un control de todos los sectores de la sociedad. Cuando se produce la huelga policial y Lima se queda desguarnecida, no sale los soldados a resguardar el orden y se produce un desbande, incendio de locales públicos, edificios públicos, el centro cívico, ahí funcionaba Sinamos, lo incendian parcialmente, incendian un diario, saquean todos los comercios del centro de Lima. Es la única vez en la que Velasco pierde el control, o sea, pierde el control del gobierno, pierde el control de la ciudad. Y queda en evidencia que hay conflictos al interior del régimen, ¿no? Es decir, el general, en este caso Leonidas Rodríguez, que debió de haber sacado a los soldados para resguardar el orden, no lo hace, y Velasco queda. La impresión es que ha perdido el control de las instituciones de gobierno, por unas horas, si tú quieres, pero anuncia lo que va a venir después, ¿no? Que hay procesos al interior del régimen que ya no están con Velasco, ¿no? Parte de esta pérdida de control paulatina que va teniendo Velasco es su intentona por tratar de declararle la guerra a Chile, ¿o eso es después? Hay un poco de mito en muchas cosas de Velasco, y esto de la guerra con Chile tiene que ver también con eso. Mira, en realidad cuando tenemos siempre un conflicto con Chile, teníamos buenas relaciones, hubo muy buena relación entre Velasco y Salvador Allende, ¿ya? Había habido visitas, incluso se habían encontrado ambos. Digamos que estaban en el mismo campo más o menos ideológico. Cuando se produce el golpe de Estado de Pinochet en el año 73, las cosas cambian. Ahí empiezan a haber tensiones, ¿ya? Por lo que sabemos, por lo que existen en las actas del Consejo de Ministros, los militares evalúan, ¿ya? Evalúan la posibilidad de un conflicto, y su conclusión es que un conflicto no estábamos preparados para un conflicto con Chile, ¿ya? Es decir, más o menos hasta donde recuerdo, el consenso es: no alentemos una guerra, porque si bien tenemos superioridad en tanques, tenemos más bien desventaja en marina y en aviación, ¿ya? Y en esas condiciones no juguemos a la guerra. Entonces, más bien hay un intento, eso también lo cuenta Zapata en su libro, hay un intento más bien de enfriar esa tensión, porque nos va a abrir un frente innecesario. Después ya se hace un mito, ¿no? Lo que pasa es que parte del mito se hace porque cuando da el golpe de Estado Morales Bermúdez, lo da el golpe de Estado desde Tacna, ¿ya? Y su visita coincide con los ejercicios que se hacen, ejercicios militares. Los tanques pues tienen que sacarse cada una vez al año, por lo menos moverse, y se hacen ejercicios militares en el sur, ¿ya? Hacia Tacna, cerca de Tacna. Y entonces el mito luego se construye, ¿no? Que Velasco estaba preparando la recuperación de Arica, y Morales Bermúdez le da el golpe, pero es, como te decía, es un mito, ¿no? Ok, bueno, entonces todo quedó ahí. No, sí. Que no alentemos los mitos, entonces. Sí, o sea, los mitos van a sobrevivir, nos trascienden, pero no hubo una intentona mucho menos un plan, sí, de querer recuperar Arica. Si tú le pones a un militar, probablemente es su sueño, ¿ya? Es un sueño húmedo que tienen. Es un sueño húmedo que tienen, pero digamos que en materia de planes, en materia de cosas concretas, no.
Ok. Bueno, en materia concreta, si hay algo concreto que debes hacer, dejar tu like, comprar este libro que se llama Los años de Velasco, y pertenece a la colección de historias mínimas del IDP, y yo quiero agradecerle a Rolando Rojas por haber venido al programa. Muchas gracias, Rolando. No, un gusto, oye, Gianfranco, y para lo que guste siempre. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. Chau, chau.